Les decía que hoy día nos estamos metiendo con uno de los temas o con el tema más complejo y menos comprendido de la astrología. Y para nosotros puede parecer que el debate sobre los sistemas de domificación es una cuestión baladí o un debate bizantino. Les contaré que sobre este tema es un tema que sigue vivo y que tiene utilidad porque ¿para qué sirve esto de identificar dónde está ubicado exactamente algo en el cielo con respecto a la rotación? Que eso es el resumen de lo que es un sistema de domificación. Es una herramienta fundamental en el mar para la orientación de los navíos. De hecho, si ustedes se meten si realmente quieren aprender trigonometría esférica aplicada, tienen que meterse en los videos que hay para entrenamiento de capitanes de navío. Tú para poder pasar la prueba de capitán de navío, de fragata, para tener el permiso para navegar, tienes que ser capaz de sacar estos cálculos porque te van a permitir guiarte con las estrellas. Y ojo ahí, porque esto lo hemos escuchado mucho, el tema de guiarse con respecto a las estrellas. Y nosotros decimos, ah, claro, porque si la estrellita estaba ahí, entonces había que ir para allá. Así lo entendemos cuando nos dicen esto en el colegio. Sin embargo, ya a estas alturas ustedes saben que todo puntito se va moviendo y relativamente rápido en el cielo. Entonces, el movimiento propio del planeta es lento, 1 grado al día en el caso del Sol. En el caso de la Luna es más rápido, sí lo sé, pero en el caso del Sol y de las demás estrellas, las demás estrellas están siempre donde mismo. Ahora, el movimiento con el que genera las casas, es decir, el movimiento de rotación, hace que todo se mueva muy rápido. Entonces, hay que considerar que estamos, o que los marinos antiguos estaban usando como puntos de referencia puntos móviles. Entonces, esto lo que estamos hablando no es un tema menor. Porque si tú sabes, porque sabemos que las estrellas se van moviendo, la diferencia la vamos teniendo 1 grado cada día, que van apareciendo ciertas estrellas en cierta época del año a medida de que el Sol va cambiando de signo, va dejando ver otras estrellas, porque en el ámbito donde está el Sol no se pueden ver por su propia luz. A propósito, Aristóteles, cuando explica en su cosmogonía, que creo que eso lo revisamos en la primera clase, y dice, la última de estas esferas que rodean a la Tierra, que es la estrella de la esfera de las estrellas fijas, en realidad afuera estaba el gran fuego divino, y que esta esfera habría estado como agujereada, y que a través de esos agujeros se dejaba colar esta luz del fuego, del gran fuego divino, y es lo que nosotros veíamos como estrellas. Pero bueno. Entonces, el ejercicio de las casas parte de un tema observacional. Y que va a ocurrir que, como hay que recordar que la Tierra está inclinada. Si no estuviese inclinada, todos los signos coincidirían siempre con el ecuador. De hecho, si estuviese totalmente derecha la Tierra, no podríamos vivir acá, porque habría un punto, o sea, podríamos vivir seguramente en una sola parte, porque no, morimos siempre, porque estaría siempre recibiendo calor, no habría ningún momento en que la Tierra se enfríe. En cambio, al estar inclinada, va recibiendo primero un lado más calor, ese lado se alcanza a enfriar y después se calienta de otro lado, y así es que se mantiene una temperatura más o menos constante que permite la habitabilidad en la Tierra. Ahora, hay una cosa que la decía Morín, un famoso astrólogo antiguo,
que era una buena forma de diferenciar, que es una cosa que cuesta mucho, las casas de los signos. Y hablaba de que en la astrología es importante determinar tanto el estado terrestre como el estado celeste. Y según Morín, el estado celeste está asociado, o sea, no según Morín, el estado celeste está asociado con los signos del zodíaco, el cual es un fenómeno que nosotros lo observamos debido al movimiento de rotación. Es decir, que si ustedes están parados en el micrófono y yo soy el sol, ahora estoy en el signo de la puerta y voy transitando hacia el signo de mi altar. Ya. Pero me voy a ir para otro lado y vamos a ver si este experimento me funciona. Imaginen el sol, cualquier cuerpo celeste, dando vueltas alrededor del sol. No, pues, ¿cómo vamos a imaginar el Sol dando vuelta alrededor del Sol? Perdón, cualquier objeto celeste, planetario, dando vueltas alrededor del sol. Si la órbita es perfectamente redonda, como en el caso de Venus, la Tierra, Neptuno, que son las tres órbitas más redondas que tenemos en el sistema solar. Claro, esto nos va a dar un determinado tiempo de observación. Ahora, supongamos que la órbita no fuese redonda, o sea, si lo miramos de arriba, que no fuese redonda, sino que es excéntrica. ¿Ok? Desde el punto de vista de ustedes, el movimiento es el mismo, pero como la excentricidad hace que se demore más en dar la vuelta hasta acá, o sea, para ustedes lo que sí va a pasar es que el encendedor se ve más chiquitito. Pero se va a demorar, en ese caso, aquí se demoró menos y aquí se demora más. Que es distinto si fuera perfectamente redonda, que ahí tenemos tiempos iguales desde el punto de observación de ustedes. Entonces, la excentricidad de las órbitas planetarias descubiertas por Kepler hacen que el movimiento no sea constante. Es constante, pero no de la forma en que nosotros lo observamos. Lo que se mantiene constante son las áreas dibujadas por el tránsito del planeta con respecto al Sol. Transcurren áreas iguales en tiempos iguales, lo que hace que la velocidad tenga que ser distinta debido a la excentricidad de la órbita, que es el gran descubrimiento matemático de Kepler. Bueno, entonces, pongámonos a la tarea. O sea, Darwin, en el ejemplo del encendedor, a los lados izquierdo y derecho iría más rápido el planeta para recorrer un mismo cuarto de su órbita en el cuarto de su órbita en el mismo tiempo, no Al revés. Va, A ver, avanza. vamos a cambiar el ángulo de observación, vamos a hacer un ejercicio 3D, como vamos a hacer un cambio de cámara, así como un chu, 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 chu. Entonces, aquí es perfectamente circular la órbita, ¿verdad? Aquí va a ser excéntrica la órbita. ¿Se entiende? Así que, y si lo muevo para acá, ese mismo ejercicio, recuerden que el foco de la eclíptica, o sea, de la elíptica, está acá. Aquí se aleja, aquí está más cerca. De hecho, por efecto spin, aquí también va más rápido el planeta y acá va más lento. Ah, ya. Entonces, pero si tú lo ves en este ángulo, el movimiento es el mismo, cambia la velocidad y el tamaño del objeto observado. Claro, la velocidad aparente. Y el tamaño aparente también. En esto, por ejemplo, si este es el Sol, este sería el afelio, cuando está más cerca. Perdón, este sería el afelio y el perihelio. El perihelio es cuando está más cerca. Perihelio. Y el afelio es cuando está más lejos. Cuando está en afelio es más lento en kilómetros por segundo. Y aquí sí.
Ahora Plutón está en afelio entonces. En Afelio, oye, la órbita de Plutón es tan rara, ¿sí? Pero se supone que está en el punto más lejano ahora, pues eso sería en el afelio, esa es mi pregunta. Claro, si está en su punto orbital más distante del Sol, está en Afelio, Claro, que es distinto al punto de referencia con respecto a la Tierra. exacto. Entiendo De perfecto. Ya. hecho, por eso es perihelio y afelio. En el caso de la Luna, se habla de apogeo y perigeo. Apogeo, porque geo es Tierra. Apogeo es cuando está más lejos de la Tierra, perigeo es cuando está más cerca de la Tierra. Perihelio es cuando está más cerca del Sol. Ah, perfecto. Afelio cuando está más lejos del Sol. Helio y Geo, ya, bacán. De hecho, de ahí que sea entretenido que hablemos del apogeo de la, no sé, el apogeo de la Inquisición, De de la civilización, no sé, una wea o el así. apogeo de la civilización. Apogeo, o sea, cuando la luna está más lejos. ¿Qué tiene que ver, mierda? ¿Qué tiene que ver? Explícame, explícame. Bueno, Así de fuertes son las influencias de la luna, po. O también puede ser el punto más alto, el punto más lejano de la Tierra. Claro, mira tú, tienes toda ¿Eso la es? razón, Aníbal. Muy bien, sí. Pues. Claro, para mirándolo hacia arriba en elevación, tienes toda la razón, toda la razón. Ya. eso pasa cuando invitáis a un Capricornio a la fiesta. Pero, a ver, ¿qué es lo importante acá? ¿Qué es lo realmente importante? Es que, o sea, ¿por qué les estoy haciendo todo este show visual? Porque lo mismo nos ocurre con respecto a la eclíptica. El fenómeno que nosotros observamos sí es circular. Y nosotros, como yo les acabo de decir, la excentricidad de la órbita de la Tierra es muy baja, al igual que la de Venus y la de Neptuno. Pero es baja ¿para quién? O sea, piensen que, ok, la órbita de la Tierra es casi redonda, casi perfectamente redonda, pero esa diferencia nos afecta a niveles de temperatura y hace que el invierno sea más caluroso en el hemisferio norte que en el hemisferio sur, porque el afelio nos toca con el equinoccio, ¿se entiende, verdad? Perdón, con el solsticio. Ah, el afelio es el 21 de junio. Bueno, El afelio, claro, a nosotros nos coincide con solsticio de invierno. Entonces, estábamos en eso. Ya, yo me iba a ir a otro lado. Lo que quería es ponernos a la tarea. Avísenme, por favor, si es que se ve. Ah, claro. Igual estaba en las clases de planeta de primeras clases, me acuerdo, cuando del Sol, po. Ahí explicaba y todo eso, eso estaba en las clases, súper claro. Porque hay que recordar que las estaciones del año no se producen por la distancia, por el afelio o por el perihelio de la Tierra respecto al Sol, sino que por la inclinación. Pero sin embargo, uno coincide como la Tierra está inclinada y la inclinación la mantiene a medida que recorre el Sol. o sea, nosotros tenemos veranos más calurosos e inviernos más fríos que del hemisferio norte. Somos más extremistas. Claro. Pues tal vez por eso la mayoría se va para ese lado. Claro, buscando climas más templados. Pero también Claro. tiene que ver con la localización de la Tierra. De hecho, vamos a ver un mapa mundi más rato. Ya. ¿Se está viendo mi pantalla? Se están Sí, viendo el las cielo, estrellas del el cielo estelario. estrellado. Excelente. Entonces, aquí estamos mirando hacia el sur. Por lo tanto, aquí no vamos a ver planetas. Aquí estamos mirando hacia el norte. Y nosotros tenemos claro que mirando el Sol y los planetas van a salir por acá, por algún punto de por acá, y se van a poner por allá.
Vamos entonces a marcar la eclíptica. Aquí está. Y ahí está el cenit. A ver si me puedo alejar. Claro. Desde este punto de vista de pez, en el fondo lo que nosotros estamos intentando hacer es dividir esta franja, o sea, esta línea. Dividirla en 6 partes. Y cuando la dividimos, evidentemente, y por reflejo, van a quedar las de las, podemos decir, las casas invisibles, las casas que están en el hemisferio inferior. El tema es que aquí viene el debate de cómo hacemos esa división. Y hay algunos que dicen que los sistemas antiguos eran de casas iguales, es decir, que este es el punto ascendente por donde sale el Sol y se divide toda la esfera en 360 parejo. Claro, hay unos que parten desde aquí, hay otros que te ponen la casa 1 a la mitad del ascendente. Hay distintas versiones de esto y que tiene dos cosas. Por un lado, hay quienes lo defienden en vista de esto como de venerar lo antiguo, de que como sería el sistema más antiguo y lo más antiguo es mejor porque tiene más verdad, porque está menos pervertido por el hombre. Bueno, si quieres ser prehistórico, allá tú. Igual te veo vestido con vestiduras modernas. Así que, de hecho, la astrología védica conserva el sistema de casas iguales. De hecho, ahí está la posibilidad de que cuando le haya llegado la astrología a Jung, le haya llegado con ese sistema influenciado principalmente por la astrología védica. Pero, permítanme un momento. Un sistema de casas iguales funcionaría si la Tierra no tuviese inclinación. Porque ahí podríamos proyectar el ecuador terrestre con la eclíptica solar perfectamente. Tamaño grande. Necesito uno físico. Como que la complejización de la astrología es inherente a la complejización del humano, así, no sé. Evidentemente, porque todo lo que estamos estudiando son también avances tecnológicos, más que científicos, tecnológicos. Open link. Claramente, pues como tú decís, pues las herramientas son más de medición, son más precisas, hay más rapidez, pero sin embargo, como la matriz del pensamiento base sigue siendo más o menos la misma, pues no se pega un gran salto, pues, aún. Yo estaba pensando en que me daría mucha vergüenza. Menos mal que no existen, porque si existieran, supongamos que existen los extraterrestres. Supongamos que existen. Y como nosotros, no, es que las matemáticas, Pitágoras, revuélvete en tu tumba, las matemáticas son el lenguaje universal. Y les mandamos un montón de matemáticas en unos discos de oro y no sé qué. Y yo me imagino a estos extraterrestres viendo así nuestros cálculos en unidades astronómicas. La unidad astronómica, si mal no recuerdo, son 15.000 millones de kilómetros. Y que, según eso, una unidad astronómica, 15.000 millones de kilómetros, medimos la distancia de los planetas, galaxias, todo. ¿En cuántas unidades millones? ¿Ustedes saben de dónde sale esa unidad? 15.000 millones es la distancia que hay entre el Sol y la Tierra. ¿Se entiende? O sea, nosotros medimos el cosmos según nosotros. Y que tiene que ver también como con formas más precarias de entenderlo, así como todavía nosotros, en nuestro entendimiento, incluso de las matemáticas, no podemos despegarnos de nosotros. No por nada lo que más está sentado es el sistema decimal.
Y que cuando uno habla de sexagesimal y minutos sexagesimales, la gente cree que le está hablando de la hora. Pero bueno, eso es otro tema. Bueno, de hecho, en sí mismo los telescopios, o sea, estas grandes visiones que tenemos del universo y estos estudios que tenemos, básicamente son interpretaciones de datos de máquinas que un humano programó con los límites de su pensamiento, de su conciencia, y le está replicando una imagen de lo que quiere ver, básicamente, pues por lo tanto, pues, o sea, eso me parece evidente, pues, con respecto a la observación del universo en general, pues. Igual es cuático eso. O sea, el mismo Einstein decía que él no entendía cómo es que las ecuaciones que él desarrollaba en el pizarrón coincidían con lo que pasaba en el cosmos. Y eso, creo que fue cuando comprobó la curvatura del espacio, luego un eclipse que les costó mucho fotografiar y todo eso. Y él decía, conozco la historia. pero ¿cómo puede ser posible que mis cálculos de la pizarrita coincidan con esas cosas? Y ahí la realidad es mucho más dura, es que nosotros inventamos el cosmos. Exacto. Einstein no descubrió nada, inventó. Pero bueno. Exacto. Pero ¿Cómo quizá, vamos creando la realidad según los modelos? De la misma forma que antes no podíamos ver el azul porque no teníamos el concepto de azul. No pudimos viajar al espacio hasta que inventamos el espacio. Pero yo creo que quizá esto, voy a tirar una teoría, pues, pero como un poco la expansión de esta idea y entenderlo así es como un gran salto importante, igual creo, en el pensamiento de la humanidad, pues darse cuenta de esta weá y guau, eso es el cambio cuático de conciencia, pues, de otras exploraciones, pues, es soltar caleta de weás, pues, es maravilloso. Es el chaos, amigo mío, es el escatón. Porque Ya, el tema es que si esta es la Tierra y este es el Ecuador, la mitad, la eclíptica no pasa exactamente por acá. Pasa por acá o por acá, dependiendo de dónde estemos, pero pasa en ángulo. Entonces, el que está aquí tiene la referencia de la Tierra, ¿verdad? Y tiene una perspectiva con respecto a la eclíptica. El que está acá tiene una visión distinta respecto de la eclíptica. El que está acá, o sea, dependiendo de tu posición, tu relación con respecto a la eclíptica va a ser distinta. Eso es una cosa. ¿Perdón? Y además se va a invertir a los 6 meses, pues. Efectivamente. Claro, se va a invertir a los 6 meses, pero en realidad esa posición está cambiando porque el plato no está quieto. Claro. Está siempre en esa inclinación. Pero claro, y efectivamente, la relación del ángulo va cambiando y se va invirtiendo dependiendo de en qué fase de la rotación estemos. Entonces, tenemos ese dato, o sea, nuestra posición respecto al ecuador para calcular nuestra posición respecto a la eclíptica. ¿Vamos bien con ese? Porque lo otro que hay que entender es que, claro, nosotros observamos e imaginamos la eclíptica como un círculo. La eclíptica en realidad no existe, pero nosotros la imaginamos para graficarnos el cielo que observamos como un círculo y la dividimos en 30 partes iguales, ¿verdad? El zodíaco, nuestra regla astrológica. Nosotros podemos hacer exactamente el mismo ejercicio, de hecho lo hacemos, con el ecuador terrestre. El ecuador terrestre lo podemos dividir. Y aquí viene lo que les decía antes de Yenken, estado celeste y estado terrestre. El estado celeste asociado a los signos del zodíaco tiene que ver con la traslación en torno al Sol y lo que nos va moviendo, qué estrellas vemos en cada estación, estado celeste. Estado terrestre tiene que ver con las casas, por tanto, con el movimiento de la Tierra en su propio eje. De ahí que interpretemos
las casas como lo que te pasa en la vida, como esos ámbitos donde se desarrollan tus acciones, porque tienen que ver propiamente con la tierra o con los cambios que observamos diariamente en nuestra fenomenología de terrícolas, a diferencia de los cambios que observamos por el movimiento de traslación, que son mucho más lentos. El Sol se mueve 1 grado al día. Entonces, el debate sobre el cálculo tiene que ser sobre el movimiento de rotación. Y claro, entonces teníamos la primera propuesta más antigua y más simple, que es la de tomarlo como un punto de partida del ascendente y después 30 iguales para todos los lados. El tema de este sistema, o el problema de este sistema, es que no reconoce, no incorpora, no hace ceteris paribus, podríamos decir, o sea, no observa unas determinadas variables asociadas al punto geográfico donde uno está ubicado. Entonces, si tenemos la eclíptica, ¿cómo se dice?, con una diferencia de ángulo respecto al ecuador, donde desde el ecuador dibujamos las casas, cuando las proyectemos en la eclíptica, no van a ser iguales. ¿Se entendió eso? Sí. Se los quiero mostrar con monitos. Bueno, este debate, porque hay distintas formas también de calcular lo que les estoy diciendo, se le denomina el sistema de base geográfica, o podemos denominarlo, porque en el fondo están a partir de cómo dividimos la esfera terrestre generando la relación con la esfera celeste. Claro, es como que si cortáis una naranja a la mitad, los gajos tienen todo el mismo tamaño, pero si la cortáis en ángulo, unos gajos son más grandes y otros más chiquitos. Qué buen ejemplo, Aníbal, muchas gracias. Voy a tener que tener naranja ahora para estas clases. Otra vez Capricornio. Capricornio lo hizo otra vez. Ya, miren, esto, las imágenes que vamos a ver, que no está muy grande. De hecho, en los documentos que hay varias de estas imágenes que intentan representar cómo se van haciendo los cálculos. Ahora sí. ¿Se ve la imagen? Sí. ¿De qué lo estoy hablando? De que este sería el ecuador, ojo, el ecuador celeste, es decir, que es la proyección del ecuador de la Tierra hacia el cielo. ¿Se entiende? Cuando hablamos de la proyección, porque el ecuador, la línea del ecuador es propia de la Tierra. Nosotros, imaginaria o matemáticamente, en realidad, la proyectamos como un plano. Y sobre ese plano es que fijamos cosas. Ahora, este plano tiene una diferencia con respecto al plano propio de la eclíptica, que aquí lo vemos representado con una línea roja. Y como bien decía con el ejemplo de la naranja Aníbal, vemos cómo se nos van haciendo estas diferencias. Y aquí el debate, al que le guste la matemática, que se meta, porque es muy interesante, pero aquí no tenemos tiempo para verlo. Pero, porque además, estos cálculos, por ejemplo, varían en sistemas en que consideran tu posición en la superficie de la Tierra, o quienes sacan el cálculo desde el centro de la Tierra, siguiendo la línea donde estás tú. O sea, estamos hablando de cómo proyectamos una línea sobre otra. Y por este motivo, además recordemos que esto se está moviendo. Aquí está el sur, aquí está el norte, este es el eje de la Tierra. ¿Se entiende? Ya. Entonces, hay métodos geográficos y que son en realidad todos matemáticos, porque los que dicen que son geográficos, que no, que yo me baso en la Tierra y en el planeta Tierra y cosas porque esto está aquí. Y sí,
Y sí, es un argumento válido, y sin embargo es pura matemática, no es que sea algo real. Las casas son ejercicios matemáticos, no son cosas que podamos ver como los planetas. Además que consideran una esfera una weá que en verdad es como una papa, po. Evero. Y, claro, después aparecen otros sistemas. Y que cuando estos sistemas estamos hablando... A ver, el primer sistema de casas se le atribuye a Ptolomeo, y después los sistemas de casa empezarán a salir a debatirse a partir del siglo XIII recién. Hay documentación de los sistemas de casas antiguos, de los árabes, hay como un espacio perdido entre medio de información histórica. Pero el debate sobre los sistemas de domificación vuelve con el Renacimiento, Alta Edad Media, Renacimiento. Que es como también con el avance de la ciencia, las matemáticas, etc. Que bueno, el avance de las matemáticas está principalmente asociado al avance de la astronomía. Hay otra forma de calcular la tontera. Sistemas basados en tiempo. En tiempo. Ok, sí. ¿Cuánto se demora en llegar de aquí hasta acá? ¿Y qué pasa ahí? Ahí entra a ser importante lo que yo les decía de antes con el encendedor, ¿se acuerdan? Exacto. Claro, hay distintos puntos de las cosas que cambian. Y vamos a estar permanentemente durante el día, como estamos rotando, cambiando nuestros puntos de percepción respecto a una órbita que no es perfectamente circular. Bueno, en base a estas mediciones de cuánto demora un punto en transcurrir un determinado espacio y luego dividirlo, es que aparece primero el sistema de Koch y después el sistema de Placidus, que es el más usado hoy en día. Entre medio tenemos un mar real, y no es nada tan simple como hacer una clasificación porque muchos se basan en otros. De hecho, el sistema de Titus Placidus, que era un monje, la mayoría de los que sacaron esto eran monjes, también la mayor parte de los radiestecistas, así que estaban muy metidos con el tema de la navegación esto. Lo que hace es retomar textos árabes, traducirlos, entenderlos y generar el sistema de Titus Placidus. No es que él lo haya inventado, fue una relectura de los sistemas anteriores. Pero, con el tiempo, hay sistemas de domificación que se han ido futbolizando, voy a decir. En el sentido de que hay ciertas escuelas de astrología que usan una, ciertas escuelas de astrología que usan otra. Y, por ejemplo, el sistema Placidus, que está muy criticado. Hay mucha crítica al sistema Placidus. Dicen que se hizo popular solamente, que se usa tanto solamente porque se vendieron mucho las efemérides. En un momento eran las efemérides más fáciles de seguir y que por eso. Y por supuesto tiene otros defensores porque lo consideran más exacto, etc. Pero, y de hecho, al representar mejor la inclinación eclíptica y por lo tanto la diferencia de las casas, se supone, voy a decir, que genera más diferencia entre las casas, especialmente en latitudes altas. Y claro, y el Koch genera casas más iguales, o con menos diferencia, debido a que es menos exacto con respecto al fenómeno. Y ahí viene el problema, porque, claro, al tener casas muy chicas y muy grandes, te pasa que te quedan signos atrapados dentro de fronteras de casa, y viceversa, casas que quedan atrapadas cerca de un signo, y por lo tanto quedan cúspides de casas sin signo y signos sin casa. Y es importante eso. ¿Realmente nos importan que hayan signos interceptados o no interceptados? ¿Nosotros miramos los signos o eso es una moda que se pone a partir de 1937? No interesa.
Así que, de hecho, no van a encontrar mucha documentación antigua como se encuentra hoy en día. Hay un montón de videos. ¡Ay! Tengo el signo de Piscis interceptado en casa 8. Eso es terrible, ¿verdad? No miramos signos, miramos casa. O sea, no miramos signos, miramos planetas, recuerden eso. Ya. Entonces, tenemos este sistema Placidus que se masifica. Y que de hecho vamos a encontrar que casi todos los sistemas hoy en día funcionan en base a Plácido. Y claro, y aquí van a entrar en la pelea los regiomontanos, los Plácidos, los Cochi, ¿cuál es el otro conocido? El de Titus. El de Titus Plácido. Pero bueno, van a entrar todos estos a pelear de quién es más exacto. Y todos y hay diferencias, sí, efectivamente, hay diferencias. Y hay diferencias que te facilitan la pega. Porque cuando tú tienes una casa por signo, todo funciona más ordenadito. Pero no refleja realmente el estado terrestre y su relación con el celeste. ¿Se sigue hasta acá? Sí. Y claro, ¿con qué nos terminamos quedando? ¿Con lo más real o con lo más cómodo de interpretar? Porque si nos vamos por comodidad de interpretar, volvamos a las casas fijas, como lo hacen los argentinos del Centro Astrológico Aztlán, como lo hacía Jung. Pero resulta que en los 60 salieron los argentinos y que nos sacaron el sistema de casas topocéntrico. Aguante. Y yo creo que no he hablado suficientemente con argentinos, pero cuando estaba estudiando para esta clase, en uno de los artículos decía que, bueno, yo soy argentino y aquí lo que más se usa es el sistema topocéntrico. Y si bien yo quizás podría llegar a aventurarme a explicar algunas de las cosas que les he dicho antes, el topocéntrico no, porque se basa según como el círculo. Cada uno de los círculos que se forman aquí tiene distinto radio. El círculo de acá es más chiquitito, más grande, tenemos distintas velocidades y eso afecta al... etcétera. De hecho, lo que se hace es dibujar un cono a partir de la posición sobre la superficie y proyectarlo. Es un cálculo complicadísimo. Preciso. De hecho, cuando te metes a estudiarlo vas viendo que efectivamente reconoce especifica el punto incluso del ascendente según el tema del año, considerando más variables que los sistemas anteriores. Debe dibujar un fractal así más o menos. Efectivamente. Bueno, ¿y de dónde sale? Porque todo esto parte de un debate. Y que es el intentar calcular una carta astral en los polos. Por lo general esto se usa, ejemplo, una ciudad de Groenlandia. Uh-huh. ¿Y qué es lo que pasa por lo general y con Plácidos y otros? Que en ciertos días, esto no pasa cada rato tampoco, pero en ciertos días y a ciertas horas se van a dar fenómenos, por ejemplo, como conjunción de ascendente y medio cielo. ¿Se entiende, no? El medio cielo y el ascendente juntos. Que son fenómenos que se ven en los círculos polares. Qué virigio. ¿Y qué pasa? Pero claro. ¿Quién nace ahí? Habría que ver ese fenómeno. Claro, pero, o sea, esto debiese preocupar, o sea, y pasa, de hecho, se ve exagerado. He visto algunas, nunca una tan terrible, pero claro, los nacidos en Punta Arenas, en ciertas horas, especialmente los media mañana y media tarde de Punta Arenas, tienen unas variaciones muy grandes. Porque a media mañana y media tarde, cuando está como más inclinado, varía, especialmente en esas latitudes varía. Bueno, la gracia de este sistema topocéntrico, además de su belleza matemática, si matemáticamente es hermoso, es que sería el único que te puede sacar
te puede levantar una carta natal interpretable en los polos. Hermoso. Porque se basa en esto de los círculos en donde estás colocado. ¿Se entiende? Básicamente se basa en geometría igual la web. Todo esto es pura geometría, esto es pura trigonometría esférica. Les recomiendo, hay un documental muy bonito, cortito, que les dejé ahí dentro del material de la clase, en que cuenta cómo se recuperó esto, y el tema de los árabes, y cómo viene. Y estamos hablando de, en realidad, un debate matemático de milenios de antigüedad. Es una cosa hermosa, y que nos habla en el fondo de cómo nos relacionamos con los astros. Se dice que los pitagóricos decían que el cálculo era el número en una dirección, es como en una dimensión. El cálculo sería el número unidimensional. Ah, claro, el número en una dimensión es cálculo, en 2 dimensiones es la astronomía, porque es como en relación con el cielo, y en 3 dimensiones el número es la música. Eso era. Wow. Bueno, pero se dicen que Pitágoras decía eso. Recuerden que el tipo no escribió nada, y que los primeros escritos que tenemos de él son 200 años, o ese es Cristo, los dos. Ya. Y claro. Entonces, ¿cuál es el tema cuando nos metemos a este debate? ¿Cuál es nuestro sistema? Si a ustedes les gusta Hoover, que a mí no me gusta en realidad, ¿qué se caracteriza? Se los voy a mencionar para que lo entiendan. El método Hoover te cuenta tu vida. Tú naciste en el ascendente, independiente de cuánto mida la casa. Esa primera casa va a representar tus 6 primeros años de vida. La segunda casa, independiente de cuánto, 72 años. Y das la vuelta. ¿Se entiende? ¿Sí? Uh-huh. Claro, y ahí hay importancia en que cada casa no sean tan desiguales, y que queden con los planetas más bien repartiditos, para generar una narrativa más o menos coherente. Así que los que son de escuela Hoover y que les gusta el tema del punto de la edad y de la determinación de las edades, que a mí me carga en realidad. Pero esos siempre van a usar Koch. A diferencia de los que usan Plácidos. Que los que usan Plácidos generalmente se basan en, voy a decir yo, predicciones eventuales, cosas como los atacires, cosas que pasan en una parte y que depende de dónde pasó, ya te hago toda la interpretación. De ahí que no sea tan importante lo que interesa en Koch, que se repartan bien las casas, sino que determinar bien el punto. De ahí que también el cálculo esté orientado a representar de mejor forma el fenómeno celeste. Y en realidad el cálculo más exacto, sí, esa se lo doy a los argentinos. El sistema topocéntrico debe ser el mejor. Ahora, claro, yo por Plácidos tengo casas interceptadas. Y que eso es por lo general el argumento para que usa la gente por usar, por ejemplo, Koch o casas iguales. Y claro, el topocéntrico no me las soluciona. Es decir, ningún sistema que refleje tu posición, tu latitud geográfica, va a tener siempre un signo por casa. Siempre se van a estar produciendo esto de los fenómenos de casas o signos interceptados. Que dependiendo del sistema de interpretación que cada use, puede o no puede ser importante. A mí no me interesan los signos, por eso no me causa ruido cuando tengo casas más grandes, más chicas, cuando tengo 2 signos, 2 casas que parten con un mismo signo. A mí me hace coherencia porque las dos son 2 casas que están orientadas por una misma potencia o una misma orientación de sentido. No tengo problemas en interpretarlo. Se dan muchas veces de que hay un tipo, sí,
si entendemos a los signos como formas de actuar, que aplican esas formas de actuar en varias cosas de la vida. Y si entendemos bien los cuadrantes, y no a las casas como cosas independientes, vamos a entender que entonces va a ser ese cuadrante principalmente influenciado por la forma de actuar de la potencia del signo. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Se sigue? Sí, o sea que Koch igual podría servir, por ejemplo, para Astro Mundial. O bueno, sí, pues si es que no te estoy refiriendo a ningún punto en específico, si no quería hacer como una narrativa global, ya poner las casas iguales nomás. No, Koch no es de casas iguales. Ah, ya. ¿Plácido No son es de casas iguales. o tampoco? No, son más iguales que las Plácidos. Ah, ya. El Plácido es más extremo. Y también en astrología mundial, y aquí viene otro debate, cuando tú quieres hacer predicción al mundo, por ejemplo, como lo hace Aztlán, se ponen en Greenwich. Además Bueno. que hay toda una teoría de ubicarlos de las líneas ley. Estas como supercarreteras de energía, y que ahí donde se cruzan estos, ahí están los templos sagrados antiguos y que hay puntos de poder, ¿no? No lo ubican. Una teoría muy de moda en Inglaterra, y que Greenwich en realidad no sería solamente una determinación política, sino que por ahí pasaría una de las principales chakras de la Tierra y no sé qué. Pero independiente de eso, Claro, yo porque siempre a los ingleses no les conviene esa weá, pues, weón. Como que tienen que poder justificar Greenwich. es todo un tema, es todo un tema. Y al parecer yo no me he metido a fondo en Greenwich, tengo que tener tiempo algún día para hacerlo, pero la argumentación es bastante buena. Y tendría hasta fundamentación radiestésica, pero eso hay que meterse. ¿Dónde estaba yo? Greenwich, astrología mundial. Yo no me gusta sacar Greenwich, yo prefiero sacar las cartas de cada uno de los lugares que estoy viendo, porque hacer, claro, una lectura tan mundial siempre es demasiado general. Y si quisieras hacerlo, ahí tienes que definir un punto neutro, que puede ser Greenwich, como no, pero no es el punto que estamos viendo ahora. A ti te quiero, tío. Claro, y tal vez antes era suficiente hablar de cuadrantes, no necesitáis tanto hablar de casas porque tampoco podíais saber bien, pues. Estoy en total desacuerdo contigo al respecto, porque antes no andaban con celulares con la hora. Antes, saber la casa del sol era saber qué hora era y cuántas horas de luz te quedaban para trabajar o para viajar. Claro, pero en la noche, o sea, en la noche tenías En la la noche, luna. porque por eso estamos hablando que esto tiene que ver con el movimiento de rotación, y por lo tanto, por la noche te permite saber, por ejemplo, en el caso de la casa 7 y la casa 12, Venus, Mercurio, quien esté de Güeñulfe o de Yepún, quien esté los luceros, te permiten, por ejemplo, para los mapuches les permitía saber a qué hora salir para viajar de noche en el verano, porque en el verano, como hacía tanto calor, había mejor que viajar de noche. Para determinación tiempo, el movimiento de las casas. Esto que nos parece a nosotros muy raro, en la antigüedad era de conocimiento común, Pero porque no decís que contaban con las tecnologías que tenemos hoy en día. Dime. la casa 8 y la casa 11, tú decís que también era como que uno puede cachar, mira, este está en la casa 8 y no en la 7 ni en la 9. Sí. ¿Sí? Sí, por diferencia, porque si ya conoces los dos puntos de un cuadrante, aprox, ¿ves? Y de hecho hay sistemas para con las manos ir viendo con los dedos. Cada vez pones este dedo sobre el horizonte y cada dedo, si mal no recuerdo, son 15 minutos. Con 4 dedos completas una hora y puedes ir sacando cálculos. Claro, en realidad es mirar para un lado y decir en qué tercio, si está en el primero, segundo o tercer tercio del cielo. Sí. No es Y que tan- seguramente, por ejemplo, están viendo acá, ¿verdad? Vamos a ver, ¿estamos con hora o estamos? No, estoy con día. Vamos a irnos a la hora. Mira. Jump rate. Ya, vamos a hacer que amanezca.
Entonces, cuando amanece el sol sale en casa 12 y podríamos decir que es el momento mágico de la mañana, seguramente se hacían los rituales matutinos, o si quieres se desayunaba, lo que tú quieras, pero es que es un momento del día. Es un momento hasta que pasa un segundo, que es el momento antes del almuerzo. Estoy dando un ejemplo, no estoy diciendo que haya sido así. Pueden haber sido otras, salir a cazar, a recolectar, no sé. Pero viene otro momento antes de que lleguemos a que el sol llegue a la casa 10. Es cuando vamos a tener mediodía. Sí, Y desde ese momento va a ir bajando el sol. ¿Entiendes? sí, Eso ya, esto de las casas, que para nosotros una cosa muy rara, insisto, era el reloj que tenían antes, especialmente de día, porque ahí tú ibas determinando el sol más o menos en qué casa estaba, y tienes 6 casas para elegir, ¿no? El día tiene 24 horas, ¿verdad? Sí. La mitad son 12, claro, nosotros trabajamos con mediodías de 12 horas de mediodía y 12 horas de noche, ¿verdad? Como concepto Exacto. general. Claro, aquí Exacto. tienen que dividirlo a la mitad, a 6, Sí, porque no son tiene reloj. 24 horas básicamente. Sí, po. No tiene reloj. Mm. Así que, de hecho, cuando yo me metí a fondo en este tema estaba clarito. Después se me olvidó, ¿viste? Bueno, que ahora estamos encerrados, pero antes cuando salía estaba identificando siempre el movimiento del medio cielo, que es muy complejo de seguir, pero que te va sincronizando con el día. No sé si se entiende. Sí. sí. Y de lo que estamos hablando, en el fondo, es sincronizarnos con el movimiento de rotación diario del planeta sin necesidad de máquinas. ¿Se entiende? Sí. Este tema que nos parece tan ajeno, tan complicado, que se necesitan un montón de ejercicios extraños, en realidad no es más que una descripción del gran espectáculo cósmico que vemos todos los malditos días cuando el sol sale. Aquí está mi cartita. Y claro, mi casa 1, aquí estamos ¿en qué? A ver, estamos en Placidus, que es el más habitual, les decía yo, ¿verdad? Entonces, mi casa 1 parte en Leo. Y miren Libra. Libra desaparece. Ah, no, perdón, mi casa 2. Perdón, Virgo desaparece Virgo. porque mi casa 2, fíjense, parte en el grado 3 de Libra. Mm. ¿Se entiende? La primera casa parte en el 20 de Leo. Y la segunda en el 3 de Libra. Así que Virgo queda como signo interceptado. Y ojo, recuerden, no olviden, si Virgo está interceptado, por lo tanto, Piscis va a estar interceptado. ¿Se sigue hasta acá? Sí. Ujú. Siempre, si tienes un interceptado acá es porque tienes un interceptado al otro lado. Ajá. Y claro, ¿qué es lo que pasaría normalmente en este caso? Que, claro, esa cosa de ser ordenado, sistemático, maniático, TOC, no se manifestaría en mi vida, Virgo, si no fuera porque está ahí Saturno. Claro, mi casa 1 parte en Leo, y Virgo, que hubiese pasado piolita, no, Virgo se activa por la presencia de Saturno. Y continuamos aquí con la casa 2 entonces, que me cae en Libra. La casa 3 en Escorpio. La casa 4 en Sagitario. Y mira, la 5, vamos a la 5. 4 de Sagitario, 27 de Sagitario. Mi casa 4 y mi casa 5 parten ambas en Sagitario. Ahí tenemos una casa interceptada, ¿verdad? Claro. Tenemos, porque está metida entera entre Sagitario, y por lo tanto, al otro lado, vamos a tener el mismo fenómeno. Ujú. Porque vamos a tener aquí Géminis. ¿Lo activaríais según esa percepción tuya? O sea, según lo que estáis diciendo, en ese sentido, siguiendo esa línea. Si no estuviese
Saturno, Saturno, ahí. claro. O sea, Virgo, en tanto Virgo no se expresa, po. No hay ningún planeta actuando así. Entonces eso no se expresa en tu carta. Eso es lo que tú Claro, interpretarías. pero Esa si hay parte. gente, no son todos completamente ordenados. Pero por ejemplo, en mi carta no hay Aries ni, ni Libra, po. No tengo ningún planeta y está interceptado. Claro, Ambas es en, que, pero es que eso es lo que yo decía al principio, Aleco. ¿Qué ajá, importa? De ajá, hecho, no te puedo responder bien la pregunta porque la pregunta carece de exacto. sentido. Porque Sí, a tú, eso quería llegar en el fondo. mira, tomas, dame un segundo. Aquí tengo Dale. una regla. Ya, tengo una regla. El zodíaco es nuestra regla. Y estoy midiendo algo, aquí estoy en el 10 y aquí estoy en el 45, digo, y tengo 35 de aquí a acá. Oye, pero no hay nada en el 30. ¿Qué importa, weón? Si estoy midiendo acá, del 10 al 45, pero es que no hay nada en el 30, tampoco en el 20. Pues yo estoy midiendo el 30, ¿se entiende? Se entiende. La relevancia, la importancia, el acento no está en los signos. El signo son importantes, sí, son nuestras reglas para saber dónde están las cosas. Si en algún pedazo de la regla no pasa algo, no nos importa, a nosotros nos importan los planetas. Mm. Uno no se pregunta cómo se manifiesta Virgo. Uno se pregunta cómo se manifiesta Mercurio. Y cómo se manifiestan las casas. Porque las casas nos van a hablar, sí, de nuestra vida. Mm. Los signos ni siquiera son secundarios, son terciarios. O sea, si de todos los elementos que tenemos aquí, es decir, planetas, signos y casas, tuviésemos que eliminar uno, eliminamos los signos. ¿Podemos hacer buenas interpretaciones solo con casas y planetas? Sí. Mm. Sin las casas, difícil. De repente sin las casas es más práctico para eso que decía el Aníbal de Mundial. Pero ahí hay que eliminar en realidad las casas. ¿Dudas Claro. hasta acá? Claro. Antes de que nos metamos en lo siguiente. Me los voy a dejar pensar un poco, tengo que ir al baño, vuelvo al tiro. Pero, porque después lo que vamos a hacer ahora es empezar a ver las cartas y las vamos a ir cambiando de sistema de domificación para ver qué pasa. Pero antes quiero estar seguro de que estamos todo para atrás claro. He vuelto. A ver, ¿se les ocurrió alguna duda nueva? Mm-hmm. Entonces, estamos claros que en mi carta tenemos a Virgo interceptado y a Piscis interceptado. Y que estaría interceptada la casa 4 y por lo tanto la casa 10. ¿Sí? Sí. Vamos, setting. House System. Veamos qué pasa con Koch. Miren. Aquí desaparece. Ah, no, ni siquiera desaparece completamente. Porque sí se desaparece está la interceptada de Virgo. Porque ya la casa 2, en vez de partir en Libra, parte en Virgo. Claro, Libra queda fuera ahí, claro. Y claro, se mantiene y Libra, perdón. Ah, y se intercepta Libra, tienes razón, hermano. Libra y Aries. Así como que solucionamos uno y generamos otro. Claro. De hecho, en uno de los artículos hay uno de los astrólogos que dice que cuando él cuando tiene como confusiones o no sabe en qué casa está efectivamente o no un planeta, los cambia entre Placidus y Koch para que estén en uno, para determinar si están en ambos sistemas, está en una casa, se queda en esa casa, si no, no. Y si no, usa esto de la zona de estrés, creo que lo llama Huber, que no me gusta para nada ese concepto, que me gusta más el concepto de
la sensible, que es como de la música, eso que te lleva hacia lo otro. Pero eso es otro tema. Entonces, Oye, aquí estábamos, perdón. te iba a preguntar si es que no podéis ponerle acá topocéntrico. ¿Quieres que nos vayamos al tiro al topocéntrico? Ah, no, quería saber si se podía, ¿no? Sí, claro, sí lo vamos a ver. Mira, vámonos al topocéntrico. O no, en este caso es más parecido al primero que vimos. Ya, volvemos. ¿Y se ve topocentric? Sí, cambiaste el topocéntrico, ya. Este es el último sistema. Claro, o sea, no creo que sea el último. Este es de No, no. 1960, 1967. Y alcancé a escuchar al Aníbal diciendo que era parecido que era parecido al Placidus. Efectivamente. ¡Ay! Digo gallo, digo Claudio. De hecho, hay un artículo de Alexander Volgin, el Alexander Volgin es el mismo del libro de astrología lunar. Y que él habla a partir del sistema Placidus, una suerte de especificación considerando estos ejes que después tomaría el sistema de topocéntrico y que sirvió incluso para decir que era un plagio en realidad, lo que es una tontera, porque se basan en el conocimiento de otro, pero lo llevaron a otro nivel y lo desarrollaron además. Así que, claro, aquí estamos en topocéntrico y vamos a irnos de nuevo a Placidus para que veamos cuánto se parecen. ¿Qué se movió? Casi nada, ¿no? No, casi nada. Voy a hacerlo de nuevo. Perdón. Settings. Cambian unos minutitos. Pero nada que alcance a ser relevante. Tal vez, claro, en condiciones más extremas se nota más. Claro. Pero vamos por partes. Si tenemos tiempo para revisar más cartas. Además que no tengo la clase después, así que tranqui. Entonces, setting. Vamos ahora a ver. Ya vimos Placidus, Campanus y Regiomontanus. Estos son los que son, porque Koch y Placidus son basados en tiempo. Ahora vamos a ver Campanus y Regiomontanus, que son basados en variables geográficas. Y aquí ya tenemos cambios significativos. Tenemos aquí dos casas en Sagitario y dos en Géminis. Mira, eso se me mantiene. Libra, solo que se exagera. No cambia. O sea, cambia la disposición de las casas. Piscis sigue estando interceptado. Libra. Mira, me cambia un montón las casas, pero en el fondo no me cambia casi nada. Sí, ahí estaba el gran cambio. No me acordaba de que había uno que me cambiaba. La luna me quedaría en la casa 6 y no en la casa 5. Y, si no me equivoco, es el único cambio significativo. Y si lo vemos ahora, con Regiomontanus, también me queda en la casa 6. Entonces, ¿qué es lo que quiero que les quede claro con lo que les estoy dando de ejemplo? Cuando tengan que meterse, si es que tienen que meterse alguna vez en esto de qué sistema de domificación usar, recuerden que hay unos que se basan no en geometría, perdón, en geografía, y otros que se basan en tiempo. Y los que se basan en tiempo van a ser más o menos parecidos, y los que se basen en geografía van a ser más o menos parecidos. Campanus, Regiomontanus, geografía. Placidus, Koch, topocéntrico, tiempo. Bueno, topocéntrico en realidad mezcla todo, pero es un tema más complejo. Y, mira tú, Alcavitius, ¿cómo se llama? Alcavitius se supone el sistema árabe en el cual se basó después Placidus. Como ven, también se parece bastante a como queda en Placidus.
Con la diferencia es que Marte aquí me queda en la casa 10. Claro. Pero el resto... Ah, y que Virgo sí tiene casas. La casa 2 sí parte en Virgo. Morinus. Morinus es un famoso autor de la astrología. Y que de hecho lo mencioné. Y claro, con Morinus me queda Marte en 10 y Mercurio, ¿dónde me queda? Mercurio está en el 4 de Leo. Y la casa 12 comienza en el 4, en el 4.15, en el 4.49. Me queda Mercurio en casa 11 aquí. Ya. Pero la idea del Aníbal está muy buena. Y yo quiero probar, aprovechando de poner a prueba el software, que debo admitir que me emocionó enormemente que la actualizaran. Esta es la versión 7 que fue publicada este año. Hace años que no lo actualizaban. O sea, este software, el Astrolog, tiene 20 años de antigüedad. Ahí sí. 73, 51, 43, ahí sí. Ah, mira tú. Y Puerto Natales está en el 51. Déjame ver cómo está Puerto William, porque lo que la ley, o sea, el argumento topocéntrico parte de que Placidus, porque como es el más popular, contra el que hay que pelear, Placidus no se la puede con las cartas, no me acuerdo si es sobre el 50 o sobre el 55. O sea, los problemas los empezaríamos a tener con gente nacida más allá de Puerto Natales, que estamos aquí en latitud 51 sur. Y aquí estamos con Morinus House, que, claro, bueno, y aquí estamos a las 20. Ya, vamos haciendo el recorrido a esta hora, después vamos a cambiar la hora y ahí hacemos todos los cambios sobre esa hora y así, porque si no... A ver, propone el Placidus. Voy a Placidus. Mira, Placidus me sale clarito. Piscis, Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario. No tendría ningún problema con alguien nacido a las 20:54. No, pero vamos moviendo ahora. Veamos si Placidus se nos cae hoy día alguna hora. ¿Verdad? Estoy bien, voy a confirmar que está. ¿Se entiende lo que voy a hacer? Sí. Voy a ir cambiándome por horas a ver si en Puerto Natales... Movimiento de rotación. Claro. A ver, vamos a hacer cámara. Ajá, aquí empezó. Ahí se cambió caleta de la cruz. Aquí, a ver, ¿cuánto más? Ya, a ver qué nos pasaría aquí. Que tampoco lo encuentro terrible de interpretar. No, pero igual se puso más choro. Se movió harto, me refiero. Sí. Claro, ¿ven este acercamiento que se da acá? Sí, pues. Yo, y no sé por qué ahora siempre me hace dibujitos. ¿Cómo los limpio? ¿Qué dice? Control Z. Ahí está. Seguramente el botón derecho. No, el botón derecho me da esos menús. Ya. Pero entonces, estamos en Puerto Natales, ya. Y estamos con Placidus y tenemos... está todo bien. ¿Estamos? Vamos a irnos cambiando. ¿A cuál le echan ficha? El topocéntrico, pues. Topocéntrico. Cha. Igual. No cambia mucho. Y ese es el gran problema que uno termina teniendo cuando se mete a fondo a esto. Porque creo que a menos que alcances un profundo conocimiento de las variables matemáticas, trigonométricas involucradas, todo se te cae. Veamos a ver, Setting, System House. Vamos, coach.
Claro, en todo caso, más o menos independiente del sistema, uno puede decir que la gente de las áreas más polares tiene ámbitos de la vida mucho más desarrollados y otros como disminuidos. No, para nada. Eso es lo que estoy, de hecho, todo lo contrario. Lo que intento decir es todo lo contrario. No importan los signos. Todo igual, incluso esta persona tiene las 12 casas. Las casas son las que nos importan. Claro, pues me refiero a las casas. O sea, porque la gente de las zonas polares le van a caer más planetas, así, aproximadamente más planetas en las casas que tiene más grandes, pues, ¿cachai? Y tiene otras casas más chicas, por lo que tiene menos probabilidades de que le caigan planetas ahí. Pero es que tampoco es lo que importa. Porque, por ejemplo, vamos acá. Tenemos entonces medio cielo en Tauro, ¿verdad? Claro, Casa ahí 10 en tenemos... Tauro. Y Ahí casa tenemos 11 en Tauro también. no, Aquí lo que se va a dar es simplemente, es que, a ver, es que no hay planetas acá. ¿Y qué importa que no haya planetas? ¿Dónde está Venus? Venus te va a importar más. Venus está en la casa 1 y está en Cáncer. Y ese aspecto, lo que sí va a pasar, es que va a regir estas dos casas. Y que en zonas más extremas y ante mayor inclemencia climática también podemos decir, menor grado de libertad. No puedes salir a cualquier hora de tu casa, no puedes, hay estaciones que te determinan. Tu libertad de acción se ve disminuida por la naturaleza. De ahí que a mí nunca me extrañe que se den estos casos, que hayan partes más extremas que otras en las cartas australes. Me atrevería a decir incluso que es capaz de reflejar la personalidad que tienen esta gente. Esta gente, digo yo. Pero ¿conocen gente de Puerto Natales, de Puerto William, de Puerto Montt? Ya, el extremo sur es otro tipo de vivencia. Sí, pues. Nosotros somos la gente mala del norte. Efectivamente. Bueno, este tema yo sinceramente lo encuentro hermoso. Miren, no hemos probado estas. Claro, este es casas iguales. Aquí, a partir del ascendente, van fijando. Ustedes dicen, sí, en realidad es mucho más simple. Y te coincide con la matemática. Porque con 30-30 quedamos en sexagesimal. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Y saben cuál es el problema? Es que no se ponen de acuerdo tampoco en eso. Porque también podemos sacar por casas iguales, pero desde medio cielo. Y también tenemos de signos enteros. Es decir, que el ascendente termina cayendo al inicio del signo. No, independiente de si estaba en cualquier grado o no, si estaba en Cáncer, va a Cáncer. Y de ahí empezamos a contar 30 y todo nos coincide. O mira tú, hay uno que no me sé cómo se llama y que quería que me apareciera porque todavía no encuentro cómo se llama el que usan en escuelas clan. Y Claro, que ahí parte el de 10. ascendente queda aquí entre medio. Claro. Queda justo en la mitad del signo. Ay. Pero Darwin, sin computador, tal vez lo mejor sería usar este, ¿o no? Perdón. Sin computador, Ni teléfono. no. Porque ese sistema, a ver, ¿dónde están? Ese sistema solo es coherente en tu imaginación. No se condice con lo que ves en el cielo. Ah, claro, sí, pues.
Ya. Aquí tenemos la línea del Ecuador. Como ven, los pedacitos de tierra que quedan en el hemisferio sur son bastante menos. Ahora, ¿Bastante qué? son bastante menos que los de arriba. Ya, pero igual eso está dibujado de una manera cuestionable. Totalmente de acuerdo. Pero lo que yo quiero mostrar es otro fenómeno que sí lo vamos a ver. Que el tema de esto de las casas iguales que estábamos viéndolas recién, que es como hacer coincidir en el fondo esta división que se ve en los mapas físicos, con la división de la eclíptica. Pero, y ese sistema entonces solo podría ser representativo en esta zona, en la banda tropical. Les recuerdo que cuando pasa por acá, Capricornio, nosotros tenemos solsticio de verano, de arriba, solsticio de invierno, y cuando pasa para acá es trópico de Cáncer, porque cuando el sol entra a Cáncer, ¿se entiende, verdad? Sí. O sea, esta es la banda por la que pasa el sol. Uh-huh. ¿Son 60 grados? ¿Cómo? ¿Son 60 grados los que se mueve? 60 grados de la Tierra. Ah, ok. En la banda zodiacal, el Sol se mueve 8 grados hacia arriba, 8 grados hacia abajo, en realidad. 8 grados 30 minutos hacia arriba y 8 grados 30 minutos hacia abajo. Y eso te da los 17 grados de la banda zodiacal. Hay 17, 18, pero más o menos. Claro, pero eso reflejado acá nos hace dividirlo ahí. De hecho, por eso es que hay otras líneas, que esas líneas son calculadas matemáticamente, pero las propias del ciclo solar son estas. Pero ¿a qué es lo que voy? ¿A qué es lo que quiero llegar en realidad? Es que ya, ok, esa astrología de casas iguales es principalmente válida en este sector. Pero resulta que incluso Europa está fuera de ese sector. De hecho, por lo general se usan, lo que se usa para mostrar la efectividad de ¿cómo se llama? Del topocéntrico, cada vez que lo quieren mostrar, siendo que lo crearon aquí en Argentina y que nosotros ya estábamos por aquí, ¿no? Viendo cartas, pero siempre el ejemplo que dan es el mismo. Groenlandia. Véanlo en los videos. Claro, de aquí para arriba, uno empieza a tener estos grandes problemas y estos fenómenos muy exagerados. Y yo ya le he mostrado varias veces la carta de Jung, que claro, también nació por ahí. Pero que es totalmente interpretable. ¿Dudas, consultas, preguntas, sugerencias, ideas? ¿Quieren ver algo más? ¿Quieren que veamos otro ejemplo? No, yo me pregunto qué es lo que coincide más con la experiencia de mirar para afuera. Desde un punto como este, desde el trópico de Capricornio. Topocéntrico. Pero esa weá no es calculable a lápiz, ¿sí? No. O sea, sí. Evidentemente claro. Que sí. De hecho, fue hecho en los 60, viejo. Había calculadoras, pero no había computadores. A pizarra o sea, una cosa es el cálculo, otra cosa es la experiencia. Y si quieres como vivirlo en la experiencia, la única forma es estar mirando la carta cada rato. Y prácticamente olvidarte del cálculo. Claro. Y cuando salgas, miras la carta. Está ahí ya. Y de hecho, si te acuerdas de hacerlo una vez en la mañana y otra vez en la tarde, ¿cacháis la diferencia? Si ya lo hacís 3 días seguidos de tomar la referencia de cómo se mueve la eclíptica, empezáis a entrar en el flow. Claro, porque me imagino que lo más común, como para fijarse, claro, nosotros, no sé hace cuánto se usa la astrología como para decir,
las características personales de cada uno, ¿cachai? Pero como para ver grandes procesos y poder medir tiempos largos y poder decirle a alguien como, eh, mira, cuando yo era niño pasó este fenómeno, fíjate tú, o en 2 generaciones más, ¿cuándo vuelve a pasar para que saquemos conclusiones? La referencia debe haber sido como ese cerro de ahí, ¿cachai? Como, no, entonces siempre el amanecer o el atardecer. Claro, sí, 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 que como mirando el horizonte. Los chinos lo hacían así, por ejemplo, ellos principalmente iban diferenciando los tiempos o los signos dependiendo de las estrellas que estaban en el horizonte, sobre el horizonte, al momento del amanecer. ¿Se entiende? ¿Cuál eran las estrellas que se veían, aparte de los planetas, estamos hablando, cuáles eran las últimas que se veían? Y muchas de las constelaciones o de los periodos, porque la astrología china es compleja y yo no me la sé, pero tienen los nombres de las estrellas que se veían en esa época del año. Y que, bueno, esas estrellas ya no nos sirven en la actualidad porque por el movimiento precesión ya no son las mismas. Claro. Y además, que todo esto se pone más complicado porque, por ejemplo, cuando uno lee astrología antigua, claro, hay casos en que casas y signos, como eran iguales, en unas partes, hay textos donde hablan de casas, pero en realidad se refieren a los signos. Y textos donde hablan de los signos y en realidad se refieren a las casas. Y es divertido porque uno se va dando cuenta en el tiempo, leyendo a los autores. ¿Pero por qué me está hablando de esto en casa cuando esto es propio de signo? O viceversa. Y al final te das cuenta que si uno hace la ingeniería inversa al desarrollo del pensamiento y llega a la fuente, las fuentes son confusas. Porque por mucho que queramos venerar a los antiguos como el mito del buen salvaje, con el propio Renacimiento, si en el Renacimiento la imagen de la columna, ellos que no tenían historias, fotos ni recreaciones históricas de Hollywood en los cines, y se encontraban estas ruinas de los templos griegos, ellos echaban a volar la imaginación, imaginaban una tremenda civilización. ¿De qué estoy hablando? Me perdí. Consultas, preguntas. No, claro, un comentario que igual esta cuestión de tender a lo antiguo tiene que ver porque es como un relato que está instalado, pues, ¿cachai? Entonces, nosotros no nos vamos a poner a darle otro nombre como a Géminis, a llamarle la fiesta de cumpleaños, porque No, pero Géminis lo podemos llamar el mutable de aire. Claro, sí. Y nos quitamos un poco de la mitología, que es una carga como colonizada, aquí como que a través de la racionalidad y la lógica de entender el mecanismo podemos decolonizar, entenderlo, ¿no? Géminis, ¿qué? Géminis sí, le decimos Géminis para comunicarlo, pero Géminis no dice nada en realidad. Decirte que claro, es el mutable de aire ya dice un montón de cosas. Efectivamente. Pero como les digo, es un tema fascinante. Especialmente si te empiezas a meter en el tema de la trigonometría esférica y su uso en la navegación, por ejemplo. De hecho, recuerdo ahora que el libro de Volgin sobre casas habla de cómo Placidus se habría basado su sistema habría ideado el sistema a partir de los cálculos de los marineros árabes, específicamente. Y que son quienes podrían estar más cercanos a lo que me pregunta el Aníbal, al fenómeno real. O sea, porque para tener el fenómeno real tengo que incluir todas las variables o la mayor cantidad de variables para ir precisando el cálculo. Y de ahí que lo que sea más preciso con la realidad pareciese venir, ¿no? Yo aquí no me atrevo a afirmar, no he investigado lo suficiente para afirmar, pero pareciese venir por el lado Placidus topocéntrico, entendiendo el topocéntrico como una especialización del Plácido. En el material de la clase hay artículos que hablan de los
de los sistemas en general. Y en la lista de reproducción, al final hay una clase profunda sobre sistema topocéntrico, que ahí hay alguien que explica, dando detalles ahí y ejemplos en Groenlandia para que le interese meterse en ese mundo que es muy bonito. Pero después de toda esa vuelta, y esos temas para mí es como el tema de las eras astrológicas, que al final toma mucho tiempo investigarlo, entenderlo y no te termina sirviendo de nada. Yo después de toda la vuelta, cuando empecé a meterme en este tema, volví a Placidus. Ni siquiera el topocéntrico, Placidus nomás, chao. No, pasé varias veces por el topocéntrico. Pasé varias veces, pero al final como que me variaba tan poco que no me resultaba interesante. Oye, Darwin, en el caso, por ejemplo, en la carta que mostrabas, o sea, en tu carta con la luna, que está como el final casa 5 y muy encima de la casa 6, ¿la miráis en las dos casas, básicamente? Para mí es como si estuviese en la sensible de la casa 5. De hecho, es como ese momento del paso de la... que yo sé, en astrología antigua muchas veces como que esa luna, como está al final, cadente se dice, en la casa 5, en realidad es una luna que está en la casa 6. Pero a mí no me gusta esa interpretación, la entiendo de antes, de cuando las cosas eran blanco y negro, sin grises. Eso sigue siendo una luna que necesita estar creando y necesita estar mostrando cosas, casa 5. Y cosas que estén bien estructuradas y que logren ser constantes en el tiempo, porque la casa sí, Luna en Capricornio. Y que tienen que ser cosas que tienen que ver con, más allá, con pensar, porque la casa 5 es Sagitario, su cúspide está en Sagitario. ¿Me siguen? Uh-huh. Capricornio se activa en mi casa 5 porque está la luna, la casa 5 que tengo yo es Sagitario. Ok, todas esas ideas que yo tengo esta necesidad de mostrar, es preocupándome también de lo que necesita el otro. No lo hago solo en virtud de lo que a mí se me ocurre, sino que es también pensando en qué es lo que el otro necesita escuchar y qué es lo que el otro necesita ver. Pero un otro cercano como Virgo. Sí. O sea, cuando digo otro estoy hablando de ustedes. Claro, no la humanidad, ni el proceso del conocimiento, ni una cuestión... Hermano, ¿cómo que no? Porque estamos hablando, ok, solo en la casa 6, pero yo en la casa 12 lo tengo todo. Así que lo que estoy haciendo, evidentemente, porque aquí te estoy solamente interpretando la luna para no enredarte. Pero ese trabajo de 5 a 6, de yo crear para llevar a 6, tiene que ver con todo lo que tengo que traerles de la 12. Perfecto. No por nada tengo mi nodo sur en Piscis y el norte en Virgo. Bonito. ¿Entendió? Sí. Yo tengo al revés que tú, los nodos. O sea, también eso da una linda perspectiva desde ahí, que es una característica personal tuya, pero al final uno hace toda esta interpretación para construir sentido en una persona o en un grupo y uno trata de que sea como lo más exacto posible para que ese grupo sea lo más amplio posible. Y esa explicación lo más coherente con su época y con todo, pero el foco está en esta capacidad de construir sentido, ¿no? Sí, efectivamente, pero es que, claro, ojo que es construir, o sea, no es algo que esté ahí esperándonos y nosotros lo vayamos a descubrir. De lo mismo que estábamos hablando hace un rato con respecto a que Einstein inventó el espacio. O sea, los científicos que crearon esta estructura mental que tenemos hoy en día de que hay planetas y todo esto, y no estoy hablando de los recientes que tenían razón, a diferencia de los otros que nosotros decimos que estaban equivocados, como Aristóteles o Eudoxo, esos que creían, esos ignorantes que creían que era geocéntrico. No es que creían, la Tierra era geocéntrica en ese tiempo. No había otro, demuéstrame lo contrario en ese momento. Nosotros vamos creando las realidades.